y dile: Señor, gracias. Gracias por tu libertad. Gracias por tu libertad. Gracias por tu seguridad. Gracias porque estamos seguros en Cristo. Gracias porque estamos libres en Cristo. Gracias porque tu Espíritu Santo es real. Gracias porque tu palabra es real. Gracias porque la vida que tenemos en Cristo es real. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es una ilusión. Nosotros somos más que vencedores en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo. Créalo, créalo, créalo. Que Satanás lo sepa. Que los demonios que han venido atacando a tu casa lo sepan. Que esos demonios que han sido preparados y encomendados contra tu hogar, contra tu casa, contra tu familia, contra tu integridad lo sepan. Vamos, háblalo, dilo: Señor, gracias. Porque si nuestros enemigos vienen por un camino, por 7 caminos tendrán que huir delante de nosotros. Todo el que se levante contra ti y contra mí, delante de ti y de mí caerán, porque lo hacen sin Dios. Oh Dios del cielo, te doy gracias. Gracias, 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 Señor. Todo aquel que maquina contra el pueblo de Dios caerá. Espíritu de Dios, desciende en este día. Derriba toda maldición. Levanta tu pueblo, fortalece el corazón, fortalece la fe de tu pueblo, Padre, de todo lo que ha venido debilitando la fe de tu iglesia, todo lo que ha venido debilitando, todos esos problemas que vienen a debilitar tu pueblo, todos esos problemas, esas pruebas, esas dificultades que han venido, Señor, siendo enviadas para debilitar a tu pueblo, a veces también por tu presencia, a veces por tu propósito, Señor, para ver en dónde estamos parados, para ver en quién estamos creyendo, para ver en quién estamos, Señor, poniendo nuestra confianza. Acuérdate de los 40 años, dice el Señor. Acuérdate del tiempo que te pasé por el desierto. Fue para probarte, para saber que había en tu corazón. Todo este tiempo de espera, todo este tiempo de lucha, todo este tiempo de angustia ha sido preparado por Dios, porque Dios quiere saber qué hay en tu corazón, porque Dios quiere saber si en la lucha vas a confiar en Él, porque Dios quiere saber si en medio de este problema, de esta lucha, vas a poner tu confianza en Él o vas a desviarte a poner tu confianza en otra persona, en un hombre. Oh, vamos, Señor, perdónanos, perdónanos, Señor, porque en este tiempo de lucha nuestra fe se restaura. En este tiempo de lucha nuestro corazón vuelve a confiar. En este tiempo de dificultad se renuevan las fuerzas espirituales. Renuévanos, amado Señor. Renuévanos, Señor, porque anhelamos, porque queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria. En el nombre poderoso de Cristo, ayúdanos, amado Señor. Vamos, levanta tus manos al cielo. Acuérdate de Ur. Acuérdate, hermano, de Caleb, que cuando Moisés subió al monte, porque estaban peleando, hermano, esa batalla. Oh, que esa batalla que se transó allí, hermano, contra el enemigo, amado Señor. Y cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo enemigo prevalecía contra el pueblo de Dios. Por eso Ur y por eso Caleb pusieron una roca, y en esa roca pusieron a Moisés. Esa roca es Cristo. Esa roca es Cristo. Levanta tus manos y dile: Señor, no permita que mi fuerza desfallezca, no permita que mi fe desaliente. Ven, Espíritu de Dios, desciende. Levanta tus manos, porque ahí está el Padre, ahí está el Hijo, ahí está el Espíritu Santo, fortaleciéndote, ungiéndote, para que tu fe no falte. Y dice el Señor: he rogado por ti, he rogado por ti, para que tu fe no falte, para que no te falte la fe. Espíritu de Dios, te doy gracias. Avanza en medio de tu pueblo. Perdónanos, Señor, porque hemos hablado lo malo. Perdónanos, Señor, porque hemos hablado mal. Hemos hablado mal, hemos hablado lo que no es correcto. Límpianos, amado Señor. Esta boca tal vez está habituada a hablar lo que no es correcto. Esta boca está habituada a hablar lo que no conviene. Esta boca está habituada a hablar de muerte, de fracaso, de derrota. Ayúdanos, amado Señor. Haz un trasplante de corazón, pero haz un trasplante de lengua. Haz un trasplante, Señor, de nuestra alma. Espíritu de Dios, desciende y enséñanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra, a asimilar lo que tú nos dices en tu palabra. Espíritu de Dios, yo te doy gracias. Este poquito tiempo que nos resta, gózate en su presencia. Este poquito tiempo que nos resta, dice Pedro, oh, gocémonos en su gloria, porque si Cristo padeció en esa carne y venció al pecado en su carne, cuánto más nosotros, hermanos,
Espíritu, con la ayuda del Padre, con la ayuda del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a vencer, vamos a ver victoriosos. Guarda los hogares de tu iglesia, guarda las familias, Señor. Llévate todo complot, toda trampa, toda ira, todo enojo, todo plano oculto del enemigo para devastar y destruir a tu pueblo. Derríbalo en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, gracias, bendito Señor. Mi alma te adora, te alaba y te exalta, mi Rey. Eres precioso, el más precioso de los hijos de los hombres, el más precioso de los hijos de los hombres. Eres el Rey de gloria, eres el Dios eterno, grande, príncipe de paz, majestuoso. Gracias, 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 bendito Dios. Te adoro, te alabo y te exalto, mi Rey. Te adoro, te alabo y te exalto, mi Cristo amado. Gracias por tu presencia en el nombre poderoso de Cristo. Vamos, levanta tus manos y canta conmigo este coro hermoso y dile: yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste. Pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Te adoro, te alabo, te exalto en esta mañana, mi amado Dios. Abre tu corazón, iglesia, ponte cómodo y vamos, hermano, en estos minuticos a mirar algo importante en la palabra de Dios. Vaya por favor a la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 1. Y vamos a mirar algo importante que está allí en la palabra de Dios. Acuérdate que este Pedro no es el mismo Pedro de los evangelios. No me refiero a que sea otro Pedro, sino que es un Pedro molido, un Pedro tratado, un Pedro transformado, un Pedro que creció en la fe, que creció en el Espíritu, y un Pedro que, como a muchos creyentes de este tiempo, les ha costado trabajo ver al Cristo revelado y sostenerse por la fe en Cristo. Este Pedro sufrió una transformación y una metamorfosis, igual que tú y yo tenemos que sufrir. Por eso Pablo dice que no nos conformemos, que no nos amoldemos a este siglo, sino que tenemos que ser transformados. Que venga una metanoia, que venga una transformación, una metamorfosis, que te mude Dios en un hombre nuevo, en una mujer nueva, en un hombre sensible a su voz, pero en un hombre que crea, en una mujer que crea en lo que Dios dice. Mira, Pedro tuvo el privilegio de conocer a Jesús cara a cara. Él tuvo el privilegio de ser tocado por una mano, la mano del Señor. Cuando él pidió andar por las aguas, dice que el Señor lo asió. Cuando su fe flaqueó, el Señor lo tomó. O sea, él sintió, él vio, él comió. Él vivió con Jesús. Pero a Pedro le pasó lo que le pasa a muchos creyentes en este tiempo, que hasta que no reciben esa revelación de Cristo, no de Jesús, de Cristo, porque Jesús fue el que nació de la Virgen María. Cristo es eterno, y tú tienes que entender esto. Hasta que Cristo no se revele a tu vida, hasta que Cristo glorioso no se revele en tu corazón, hermano, no vas a estar firme. Por eso Pedro titubeó, negó al Señor, vivía de emociones. Hoy estaba en el pico más alto, mañana estaba en el pico más bajo. Pero cuando Pedro logró recibir la revelación del Cristo que se le reveló a Pablo,
Porque Pablo conoció a Cristo glorioso, a Cristo que lo derribó del caballo, a Cristo que se le reveló, a Cristo que cuando vino escamas a sus ojos, él todavía tenía en su corazón ese sentir, ese fuego, esa gloria. Por eso cuando vino Ananías a orar por él y le impuso las manos, las escamas de los ojos cayeron. Y de ahí en adelante vemos a un Pablo firme. No vemos a un Pablo titubeando. No vemos a un Pablo, hermano, con altibajos. No, vemos a un Pablo estable en su vida espiritual. Allá tenemos que llegar nosotros. Allá tienes que llegar tú y tengo que llegar yo. Tiene que llegar la iglesia de Cristo para que podamos, hermano, entender la bendición de Dios. Entonces, este Pedro que escribe la epístola, la primera y la segunda epístola que llevan su nombre, en el capítulo 4 habla de algo importante. Y mira lo que dice: que usted y yo debemos ser buenos administradores de ¿qué? Ahí no habla de administrar dinero, de administrar casas, de administrar un hato, de administrar una finca con ganado, con gallinas, con marranos. Ahí no habla de administrar un negocio. Pero todo esto se ha usado, hermano, ilegalmente para distraer al pueblo de Dios. Aquí dice que debemos ser administradores de ¿qué? ¿Y qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Usted está aquí por gracia. Yo estoy aquí por gracia. Es un regalo. Es un regalo que tú y yo no merecíamos. O sea, esto tiene que tomar más importancia para ti y para mí. Porque si Dios nos dio un regalo que no merecíamos y nosotros lo estamos, hermano, que no se vaya a cumplir el dicho que está en el mundo, que lo que no nos cuesta lo volvemos fiesta. Pero eso es lo que está pasando con mucho creyente. Como no ha entendido la gracia, como no ha entendido el favor, como no ha entendido el amor de Dios, que no es que tú y yo merecíamos al ser salvos, que no es que tú y yo merecemos una casa, que no es que tú y yo merecemos algo, tú y yo no merecemos nada. Pero el evangelio erróneo te ha hecho creer que tú eres merecedor de tanto cuando tú y yo no somos merecedores de nada. Entonces, como no entendemos esto con bendición, estamos haciendo con la gracia lo que queremos. Estamos pisoteando la gracia, estamos pecando, hermano, estamos haciendo miles de cosas porque no estamos administrando lo que Dios nos entregó en el secreto de su gloria. Entonces, tú y yo tenemos que mirar esto con atención. Administra el regalo de la gracia que Dios te entregó. Administra esta vida que ahora tienes, que no mereces, que tú y yo no merecemos, pero que por la gracia de Dios estamos disfrutando. ¿Cuánta gente quisiera disfrutar de la paz que tú tienes? ¿Cuánta gente quisiera disfrutar de la poca bendición de la cual tú y yo nos quejamos? Hay gente que tiene tantas cosas pero no tiene paz. No tiene tranquilidad. Pero tú y yo no tenemos nada. Pero tenemos paz, tenemos gozo, tenemos confianza. Y podemos andar con el pecho erguido. No de orgullo, sino de confianza. De certeza de saber que Dios, el que te salvó, el que te limpió, el que te lavó, está contigo. Entonces mira lo que te dice el Señor. Verso 1 del capítulo 4. Puesto que Cristo, ¿quién? Si ve que ya no habla de Jesús. ¿A quién conoció él en carne y hueso? A Jesús. ¿Quién lo llamó a él al ministerio? Jesús. Jesús lo encontró allá en su barca, remendando sus redes, y le dijo: Pedro, Simón, sígueme. Ese que estaba allí llamando a Pedro, ¿quién era? Jesús, nacido de María, el que murió en la cruz del Calvario. Hasta ahí llegó Jesús, hasta la cruz del Calvario. Después fue bajado el cuerpo muerto de Jesús y fue puesto en la tumba. Pero cuando él resucitó, ya no resucitó Jesús, resucitó el Cristo de gloria. Y Pedro está hablando de ese Cristo,
el cual tú y yo necesitamos recibir revelación de ese Cristo por el poder del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra de Dios, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en qué? Entonces mira esto tan hermoso. Él entendió. Cristo padeció en la carne por nosotros. Entonces ya entendió la revelación completa. Entendió el plan completo del Señor Jesucristo. Entonces Él vino, nació de mujer, y Él vino y creció y sanó y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos y a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Y ahora Él está diciendo aquí, es que ese Cristo padeció en su carne. ¿Por quién? Por nosotros. Por eso tú no puedes ignorar esto y seguir viviendo de cualquier manera. Mire, tú no puedes seguir poniendo los ojos en alguien diferente a Jesús. Tú no puedes poner una confianza en alguien diferente a Dios, al Espíritu Santo, a su palabra, porque entonces tú estás cometiendo adulterio espiritual, tú estás cometiendo pecado. Porque es Cristo, hermano, el que padeció por ti. Él sufrió los dolores. Él sufrió, dice que Él cargó sobre su cuerpo tus enfermedades y las mías. Entonces Él dice que Él sufrió por vosotros. Entonces dice, también armémonos. También armados ¿de qué? Del mismo pensamiento. Hoy vemos una iglesia tan débil. Hoy vemos una iglesia tan frágil. Hoy vemos una iglesia frágil para orar, frágil para ayunar. Y las prácticas religiosas están haciendo cada vez más frágil a la iglesia. Está haciendo cada vez más frágil a los pastores. Está haciendo cada vez más frágil el ministerio, hermano, que es un ministerio glorioso. Mire, el hecho de que tú y yo estemos aquí nos hace tremendamente fuertes. El hecho de estar en este lugar hoy, en la presencia de Dios, buscando su gloria, cantando, alabando, adorando y ahora estudiando su palabra, nos hace fuertes, poderosamente fuertes. Por eso Pablo dice que somos más. Somos más. ¿Y quién es un más que vencedor? ¿Un débil? ¿Débil para que Cristo se haga fuerte? Pero somos tú y yo fuerte porque Cristo está en nosotros. Entonces escuche esto tan lindo. Armados del mismo pensamiento, ¿del mismo qué? ¿Por qué usted cree que el diablo manda dardos de fuego a tu mente? Manda dardos de fuego a tu corazón. Por eso, preparando esta palabra, vinimos a orar. Por eso oraste por tu cabeza, oraste por tu mente, oraste por tu corazón. Porque hay una desconexión hoy entre lo que es de Dios y lo que tú estás viviendo. Hay una vida irreal que no concuerda con lo que Dios ha dicho. Y por eso el hombre está poniendo la confianza en el hombre. El hombre está poniendo su esperanza en el hombre. En promesas, hermano, que usted no sabe si se van a cumplir. Lo que el hombre le promete, usted no sabe si se va a cumplir. Pero lo que Dios se promete, usted tiene la certeza que lo que Dios promete se cumple. Porque Dios no miente. Yo puedo decirte, oiga hermano, te voy a regalar una casa, pero soy yo. Y usted dice, oye, el pastor me regaló una casa. Y usted empieza a imaginarse cosas y qué va a hacer con la casa y a dónde va a hacer y usted va a empezar y con cuántos cuartos. Y usted empieza, hermano, esa imaginación le empieza a volar. Y resulta que el pastor se muere y nunca le llega lo que le prometió. Y entonces usted quitó la mirada de Jesús y puso la mirada en el hombre. Y el hombre se muere. Y entonces usted fracasa y empieza a llorar y empieza a lastimarse y empieza a herirse con las palabras porque usted se hizo ilusiones, porque usted confió. Y entonces Dios tiene que corregirte y decirte, es que yo no te dije que confiaras en el hombre, yo te dije que confiaras en mí. Ponga los ojos en mí, no te dejes engañar, no te dejes distraer, no te dejes corromper. Pon tus ojos en Jesús. Todas esas formitas chiquiticas son la bendición y la base para que tú y yo nos volvamos administradores de la gracia.
de algo que no teníamos, de algo que no merecíamos, pero que ya tenemos y que fue pagado con un precio muy alto. Escúcheme, el que tú y yo estemos aquí para nosotros fue gratuito, pero alguien pagó un precio muy alto. ¿Y quién pagó un precio muy alto para que tú y yo ya estemos aquí? Jesucristo. Y entonces Él fue y derramó su sangre preciosa, entregó su vida para que nosotros hoy vivamos de cualquier manera, poniendo la mirada, poniendo la confianza en otras personas diferentes a Dios, sacando de nuestro corazón la palabra. Entonces nosotros estamos mal. No hemos recibido la revelación de este Cristo que se le reveló a Pedro en sus etapas maduras. Porque acuérdate que Pedro casi se descarrila. ¿Ustedes se imaginaron de ese tren se descarrile? Llamado Pedro. Pero Pablo vino y lo reconvino, Pablo vino y lo enseñó, Pablo vino y lo corrigió, Pablo, porque Pablo conocía a Cristo. Y después de la corrección, entonces Pedro tuvo su tiempo con Dios y recibió la revelación de este Cristo que está hablando. Porque las epístolas de Pedro son de un hombre maduro, pero un hombre transformado, diferente. Siga leyendo. Entonces tú y yo también nos tenemos que vestir del mismo pensamiento, punto y coma. Escucha que los signos de puntuación son importantes. Pues, coma, quien ha padecido en la carne, coma, ¿terminó con qué? ¿Y cuál era el enemigo del hombre? ¿Desde dónde venía ese enemigo que se encarnó en las generaciones, se encarnó en la sociedad, se encarnó en el alma, en el corazón del hombre, desde la caída de Adán y Eva? Pero Cristo vino y acabó, venció al pecado en su carne. Mira hasta dónde Pedro vino a entender lo que él vio cuando empezó el proceso que empezó en el pretorio, cuando Cristo fue apresado. Él no entendía, dijo, pero ¿cómo así? Si Él nos dijo que era el Salvador, que era el Mesías. Ellos se hicieron igual que tú y yo, nos armamos películas y ellos, como eran galileos y eran hermanos, allí dijeron, no, este ahorita viene y nos da espadas y nos da ejército y vamos a coger a Roma y los vamos a volver. Y resulta que el Señor no venía con esa guerra, Él venía con otro tipo de guerra, una guerra espiritual, una guerra contra el pecado que está dentro del corazón del hombre. Tu lucha no es contra Satanás, tu lucha es contra ti mismo, contra el pecado que mora en ti, contra el pecado que mora en mí. Tu lucha es contra tu concupiscencia. Unos luchan contra la concupiscencia de sexualidad, otros luchan con la concupiscencia de la lengua, el chisme, otros, cada uno lucha contra su propia. Esa es su lucha. Pero no podemos decir que somos tentados por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, lo dice Santiago, el medio hermano de Jesús. Entonces, este que venció el pecado en su carne, ¿qué nos dice? Verso 2: para no vivir, escuche, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Entonces, para que no vivamos en la carne, usted debe convertirse en un buen administrador. Administre su vida, administre sus tiempos de oración, administre la palabra en su corazón, administre su gracia, administre el regalo inmerecido que usted tiene en su vida. No se vuelva libertino, ni cómodo, ni liviano con su vida. Usted tiene que siempre ser exigente, hermano, con su vida, para que no peque contra Dios. ¿Me hago entender? Para no vivir el tiempo que resta. ¿Cuánto nos resta? Muy poco. Muy poco. Muy poco puede ser un año, un día, un mes. En cualquier momento puede aparecer. Y puede venir nuestro Señor Jesucristo. O en cualquier momento el Señor puede venir y llevarse su espíritu. Y usted y yo mañana estaremos, nuestra familia, llorando por nosotros, porque nos fuimos, nos morimos. Todo eso, cualquiera de esas cosas pueden
acontecer en cualquier momento. Entonces, ¿se da cuenta cuántos pastores predicando un infarto y están predicando? Y caen en el mismo altar y mueren allí. Y tal vez tenían sueño con la iglesia, y tal vez tenían bendiciones con la iglesia, y tal vez tenían, hermano, aspiraciones, anhelos, miles de cosas, pero Dios dijo, ya no vas más, me lo llevo. Y nosotros administrando mal la gracia, administrando mal la fe, administrando más las bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso tenemos que tener cuidado. Este es un llamado de Dios para que tú y yo hagamos un pare y miremos nuestras cuentas, hagamos cuentas, pero no de plata. Haz cuentas. Mire, Señor, yo llevo 20 años en la iglesia desde que tú me salvaste y ni siquiera me sé los libros de la Biblia, ni siquiera me sé dónde está el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Señor, llevo 20 años en la iglesia y todavía no confío en ti, todavía escucho al hombre y me agrada más la voz del hombre que la voz de Dios. Señor, llevo tantos años en la iglesia y no sé cuáles son los profetas mayores, cuáles son profetas menores, no sé dónde es el libro de los salmos, no sé qué es cantares, no sé, Señor, llevo tantos años, no has administrado lo que Dios te entregó, la gracia. Por gracia somos salvos. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué la iglesia no madura y crece? Y no estoy hablando numéricamente, porque hoy en día usted verá iglesias que crecen como espuma, pero espiritualmente no maduran ni crecen. ¿Por qué? Porque estamos administrando casas, carros, decretando cosas, decretando y aspirando tantas cosas, pero no estamos administrando lo real que es para nosotros. Cuando usted se vaya de aquí no se lleva su casa ni su carro, es que ni la ropa que tenemos, porque cuando Cristo venga seremos transformados. Si estamos muertos, resucitaremos con un cuerpo glorioso. Y si estamos vivos, seremos transformados. Esto corruptible se vestirá de incorrupción y también subiremos con un cuerpo. Eso lo dice la Biblia. Entonces usted tiene que administrar, Señor, ayúdame. ¿Quiénes son mis amistades? Señor, si tú me apartas de esto, si tú me quitas de esto, es porque Dios te está cuidando. Es porque Dios te ama. Y nosotros a veces luchamos, hermano, y queremos seguir metiendo la cabeza donde Dios nos quiere sacar la cabeza. No luche más contra Dios. Mire, no luche más contra la corriente. Más bien, arrodíllese y dile, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Y hacer la voluntad de Dios duele. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Pero mira lo que Dios sigue diciendo, para no vivir. Escuche que esto es importante. No dice para vivir, dice para no vivir el tiempo que resta en la carne. O sea, que pilas. Tenemos que empezar a vivir en el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu, usted tiene que estar saturado de la palabra. Usted tiene que estar saturado de la palabra. Usted tiene que estar saturado de la palabra porque la palabra es Espíritu. ¿Sí, amén o no amén? Entonces tenemos que volver a los mandamientos, tenemos que volver a la bendición, tenemos que volver nuestro corazón a Dios para no vivir este tiempo que nos resta en la carne. ¿Y qué es vivir en la carne? ¿Sí se ha dado cuenta cuando esta carne se le dan vacaciones un día? ¿Qué pasa? Oh, esta carne empieza, hermano. Usted dice, bueno, vamos a ir de compras. Y hermano, pero antes de comprar hay que comer. Porque acuérdate que los profesionales aconsejan que usted cuando va a ir de compras tiene que primero comer para que no vaya a cometer errores en sus compras. Entonces usted va y se empaca su buen desayuno, buena comida, se empaca. Pero dice, ay, no, pues yo quiero un heladito, el postre. Y se le van 3 horas comiendo. Y cuando ya va a cumplir, porque es que esta carne le está pidiendo otras cosas. Dios no quiere que vivamos este resto de tiempo en la carne. Dice, conforme a las concupiscencias. ¿Conforme a qué? A las concupiscencias de los hombres. Entonces, concupiscencias, anhelos, deseos.
que hay en el corazón de cada hombre. En ti hay concupiscencias, en mí hay concupiscencias. Pero si tú y yo rodeamos esto y nos llenamos de la palabra, cada vez la concupiscencia va a ser, hermano, hasta que Dios vence esos problemas en nuestras vidas. Pero si tú y yo no estamos pendientes de esto, hermano, la concupiscencia se va a multiplicar, se va a levantar y tú vas a ser vencido. Entonces siga leyendo, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Conforme a qué? Entonces vamos a vivir conforme a nuestros deseos de carne o vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar tú y qué decisión voy a tomar yo? Bueno, Señor, miti. Mitad carne, mitad. No se puede. O es todo o es nada. Entonces vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y acuérdate que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Duele, pero es buena, agradable y perfecta. Nos lastima y nos hiere, pero es buena, agradable y perfecta. La carne en su deleite a veces te hace creer que tú no sufres, que tú disfrutas y tú te deleitas, pero el sufrimiento de la carne es eterno. Y el hacer la voluntad de Dios es pasajero, porque Dios va tomando control de tu vida. Dios te ha puesto dominio propio, Dios te ha puesto amor, poder y dominio propio. Entonces cuando tú tomas todo lo que Dios te ha entregado, tú dices, pero es que ¿cómo me voy a dejar vencer si Dios ha puesto en mi dominio propio? ¿Cómo me voy a dejar vencer si yo tengo amor? ¿Cómo voy a odiar si el amor de Dios está en mí? Entonces tú lo que tienes que empezar a permitir es que la palabra que está en tu corazón trabaje en ti, a favor tuyo, para que no vivas en la carne este resto de tiempo que nos resta, sino que vivamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Amar a tu enemigo. Ay, Señor, amar al enemigo. Perdonar. Vivir para la gloria de Dios. Estar lleno de Dios, lleno de la palabra. ¿Para qué? Para que ese depósito que Dios activó hoy a través de la oración en tu corazón fluya como un río de agua viva que no te va a dejar, hermano, cometer errores, sino que te va a permitir estar en bendición, estar en victoria. Y cuando venga la lucha, que va a venir, cuando venga el problema, que va a venir, cuando venga la dificultad, que va a venir, cuando venga la prueba, que va a venir, tú estás en Cristo. No estás en la carne, estás en Cristo, haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad del Padre, y entonces tú vas a gozarte. Mientras otros son atravesados porque tienen sus ojos y su mirada y su confianza puesta en los hombres o en las instituciones, tú tienes problemas, tienes pruebas, tienes luchas, pero tu confianza está puesta en Dios. Y el que tiene su confianza puesta en Dios, Dios lo guarda, Dios lo cuida, Dios lo protege, Dios lo defiende. ¿Sí, amén o no amén? Por favor, iglesia, ponte sobre tus pies en el nombre del Señor Jesucristo y dale lugar a Dios, dale lugar a la palabra, dale lugar al Espíritu Santo en tu vida y dile: Señor, aquí está mi corazón. Mira, con estos dos versículos todo lo que tú y yo tenemos que aprender. Ahora que llegues a tu casa, vuelve y lee esos dos versículos, y si te queda tiempo, lee todo ese capítulo 4. Te vas a dar cuenta de la riqueza de la bendición que hay allí para ti y para mí. Vamos, ponte sobre tus pies en el nombre de Cristo Jesús y levanta tus manos y dale gracias a Dios por la palabra y dile: Señor, ayúdame a ser consciente, ayúdame a ser consciente. Padre, te doy gracias, te adoro, te alabo, te exalto en este día, una mañana gloriosa, una mañana preciosa, un día victorioso, un día de gloria en tu presencia. Gracias, gracias por cada hermano que en la internet se edifica. Gracias por estos miles de hermanos, Señor, que te edifican a través de tu palabra. Bendícelos, guárdalos,
cuídalos. Permítenos ser buenos administradores de la gracia, buenos administradores de los dones, buenos administradores de la palabra de verdad, de la palabra sazonada con el poder del Espíritu Santo. Amado Dios, te doy gracias. Reviste, Señor, tu casa, reviste tu iglesia de manera especial. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de tu santo y amado Hijo Jesucristo. Y todos decimos amén. Hermano, vamos a despedir a nuestros hermanos de internet y seguimos aquí adelante en el nombre de Cristo Jesús.